Bien, a partir de ahorita tenemos la grabación activa. Pues darles la bienvenida a todos y a todas a esta semana número 4 del módulo 5, esperando en Dios que hayan tenido una Semana Santa pues bastante provechosa, y que por supuesto aquellos que hayan tenido tal vez algún atrasito, ¿verdad? Con la entrega de tareas y demás, hayan aprovechado tal vez ese tiempito para hacerlo. Cosillas importantes, ¿verdad? Ya estamos pues básicamente en la recta final. Dios mediante, de hoy en 8 empezaríamos con el módulo 6, que es el último del programa. Este módulo es bastante práctico, ¿verdad? El módulo 6 viene con algunos elementos ahí interesantes. Inclusive supongo que ustedes también pudieron percatarse de que este mismo módulo 5 pues fue bastante práctico, ¿verdad? Algunas tareitas, algunos ejercicios por ahí, meramente para terminar de concretar, ¿verdad? Ese aprendizaje que pues cubrimos a lo largo de esas primeras 3 semanas. Recordarles siempre que cualquier situación, por favor, la manejamos a través de correo electrónico. Algunos compañeros, ¿verdad? De pronto insisten mucho en escribirme al WhatsApp y lamentablemente pues no les puedo atender tan rápido como desearan porque no es el medio oficial, así que por favor, siempre el correo electrónico. A pesar de que ahí envié un mensajito antes de salir a Semana Santa, donde les indicaba que era un periodo de vacaciones, topé con la sorpresa de que bastantes me escribieron en ese periodo, y pues lamentablemente dentro del digamos, el espacio de respeto de descanso, no les respondí hasta el día de hoy, que ya pues oficialmente nos reincorporábamos. Me he dado la tarea pues de estar ahí enviando algunas respuestas. Y como siempre lo hemos visto en todos los módulos, la calificación de las tareas la voy a realizar en el transcurso de esta semana, ¿verdad? Que es pues el plazo para hacerlo junto con el tema del examen. Y que por supuesto cualquier consultita que tengan, ¿verdad? Pues ahí de forma oportuna me la hagan saber. Bueno, no sé si de pronto hay alguien con alguna preguntita antes de arrancar propiamente con la temática de hoy. Claro, buenas noches. ¿Correcto? Sí. Uh-huh. Uh-huh. No, al correo no me pueden mandar tareas, nada, ninguna tarea, todo es por plataforma, porque es el medio oficial, ¿verdad? Y es como el respaldo. Ajá, sí, 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 sí. De hecho, digamos, no borre la original, nada más adjunta esa foto adicional. Ujú, con mucho gusto. Ok, ¿alguien más con alguna consulta? Ok, bueno, entonces recordemos rápidamente que la clase anterior, bueno, más bien la última clase que tuvimos, cubrimos la temática de los gráficos de control XR y los gráficos P. Para el día de hoy vamos a cubrir otras herramientas de calidad, como son los círculos de calidad, los círculos PHVA, los gráficos estadísticos, histogramas y gráficos de dispersión. Recordemos que esta era la lista, ¿verdad?, original de arranque de este módulo, y estos últimos elementos, el 5 y el 6, vamos a cubrirlos el día de hoy. Pero antes de ellos vamos a conocer también otras herramientas. Recordemos que
Originalmente estas herramientas, ¿verdad? En un principio, en la semana 1, mencionábamos que son herramientas básicas, las más funcionales, las más habituales, pero no son las únicas, hay muchísimas herramientas de calidad. Así que vamos a conocer un poquito unas aparte de esa lista básica. Los círculos de calidad, por ejemplo, son una técnica, llamémoslo así, o un mecanismo a través del cual se busca crear conciencia de calidad y de productividad en todas las personas, en todos los participantes de la empresa. Y además se busca que a través del trabajo en equipo y del intercambio de experiencias y de conocimiento que cada uno de sus miembros ha logrado a lo largo del tiempo, pueda desarrollarse un apoyo recíproco. Por eso se llama círculo de calidad, o sea, todos los miembros, todos los involucrados participan activamente, alimentan con sus experiencias, alimentan con su conocimiento el aprendizaje de sus compañeros que tienen alrededor. Y siempre todo va a ser en función de generar esa importancia o esa relevancia que tiene la calidad y la productividad en todos los procesos que realizamos. Recordemos que en general la calidad no es un elemento estático, sino que es un elemento que puede mejorar, puede crecer, puede vivir o disfrutar, llamémoslo así, de una transformación siempre hacia la excelencia. Entonces, lo que de pronto ustedes y yo sabemos hoy de calidad no es lo único que existe de calidad. Cuando nos encontramos en procesos donde compartimos con equipos de trabajo, con diferentes personas que de pronto han tenido experiencia en industrias aparte o que tienen más años de experiencia, toda esa retroalimentación que recibimos durante la parte de intercambio de ideas y de aportes, pues van fomentando esa mentalidad de calidad. Básicamente, la calidad llega a ser un elemento del cual no podemos prescindir en el día a día. Siempre vamos a procurar afectar positivamente esas características de calidad, bien sea en un producto, en un proceso, ¿verdad? Pero siempre todos vamos en la misma línea, precisamente porque se está trabajando en conjunto. Ahora, ¿de dónde se origina esta filosofía de círculos de calidad? Tal vez aquí algún voluntario me ayuda con la lectura para hacerlo un poquito más dinámico. ¿Quién me colabora? ¿Quién me ayuda, chiquillos y chiquillas? Adelante, Katia. Voy a activar su micrófono. Ajá, gracias. Muchas gracias. Entonces, vemos que es una filosofía con un origen oriental. Ahí lo que nos dice
No sé si ustedes recuerdan cuando vimos las 5 S, ¿verdad? Que también era otra filosofía, pues con origen oriental, específicamente japonés. Al igual que las 5 S, también los círculos de calidad tienen la particularidad de que, llamémoslo así, su formato original no se implanta en el occidente igual, sino que hay que implementarlo o implantarlo con algunas adaptaciones. ¿Por qué? Porque somos culturas completamente distintas, ¿verdad? En la parte oriental, pues son muy conocidos por ser ampliamente disciplinados, muy exigentes, muy herméticos, de pronto muy, llamémoslo así, cuadrados. Mientras que en el occidente, pues tendremos más a ser flexibles, a buscar un poquito más de comodidad, a buscar de pronto algunas simplificaciones en los procesos. Entonces, en esencia no se implementa igual, pero sí se mantiene, ¿verdad?, una gran estructura original de la filosofía, pero nada más lo adaptamos a nuestra cultura occidental. Algunas características de los círculos de calidad, bueno, generalmente podemos aplicarlo en grupos pequeños, y cuando hablamos de grupos pequeños, esto va de 4 hasta 15 personas como máximo. También se busca que todos los miembros laboren en un mismo departamento o área de trabajo para que esto sea funcional. Los integrantes además deben trabajar bajo el mismo jefe o supervisor y él, quien a su vez participa, ¿verdad?, del círculo de calidad. Y la participación es voluntaria y sus reuniones se realizan fuera del horario de trabajo, y esta es la particularidad, ¿verdad? Cuesta un poquillo que a veces la gente esté dispuesta a cumplir su horario de trabajo y que además esté interesada en quedarse un rato más después de cumplido su horario para participar de estos círculos de calidad donde se exponen ideas, se exponen algunas situaciones particulares y se buscan soluciones. Pero todo esto es voluntario. Se cree, ¿verdad?, a nivel de la cultura oriental, que las cosas cuando son impuestas, cuando son obligadas, no rinden tanto fruto como cuando se hace de forma voluntaria. Algunos beneficios que tienen los círculos de calidad, bueno, se dice que mejoran la calidad de los productos y la productividad de la empresa, que reduce los costos, que hay una promoción de la satisfacción del personal por su trabajo, hay un autodesarrollo del personal y una creación de conciencia por la calidad y la productividad. Estos últimos 3 elementos o beneficios se encierran básicamente en una mejora en las relaciones humanas, ¿verdad? Aquí hay una estrecha relación que se da entre la visión individual y la visión de grupo. Entonces, quienes participan de estas filosofías tienden a desarrollar una satisfacción interna, se sienten validados, sienten que están haciendo un gran aporte, sienten que sus ideas, su participación está generando cambios positivos y radicales, y eso les agrega mucho valor personal o a su parte, digamos, interna. Además, ¿verdad?, genera de alguna manera pues un impacto en todo el grupo que hay alrededor, porque las personas empiezan a entender que verdaderamente hay un beneficio claro y palpable de lo que logran estos círculos de calidad. Así que va mucho de la mano estos últimos 3 beneficios con el tema de esa satisfacción personal y también social. Algunas etapas que se pueden llevar a cabo para desarrollar los círculos de calidad. Se dice que en la primera etapa, ¿verdad?, se genera a nivel de los empleados. Estos van a identificar, a analizar y a presentar soluciones al problema o a los problemas que se hayan detectado y se le presentan a la gerencia. En la segunda etapa es a nivel gerencial, ya las gerencias o los altos mandos
que reciben todas estas sugerencias o aportes por parte de los empleados van a hacer un análisis, ¿verdad?, minucioso de los mismos, van a escoger cuáles son las sugerencias más factibles, más, digamos que alcanzables, y luego de hacer su adecuado estudio, pues van a aprobarles ya para implementar el cambio o la mejora. Específicamente, entonces, podríamos decir que para que se realice o se lleven a cabo las acciones de los círculos de calidad, primero es necesario seleccionar cuáles son los problemas o las situaciones que hay que resolver. Luego hay que definir cuál es la situación actual del problema. Hay que analizar el problema, hay que obtener datos y toda la información necesaria para saber qué hacer, cómo actuar, cuándo actuar. Hay que definir las alternativas de solución y decisiones que se puedan tomar, definir un plan de implementación, presentar ese plan de implementación, ejecutar el plan una vez que ha sido aprobado, evaluar los resultados, porque digamos hasta el punto 7, ¿verdad? Vean que es bastante fluido, muy cronológico el proceso, pero el hecho de que hayamos creado un plan de acción no significa que se solucionó el problema, sino que se implementa y después hay que evaluar si verdaderamente se logró solucionar ese problema. Ahí en esta parte de la evaluación, obviamente tiene que haber una confirmación de si fue o no fue efectivo el plan. Inclusive en caso de no ser efectivo o no tan efectivo como se esperaba, pues se pasa inclusive a una etapa de adaptación o de modificación, ¿verdad? Tal vez para ajustar algunos detalles que no se habían tomado en cuenta en un inicio. Y por supuesto, ya cuando se logra llegar a este punto donde aparentemente todo está bastante bien implementado y es una buena respuesta para la situación o el problema encontrado, podemos decir entonces que hay que mantener ese proceso de mejora constante. Bien, el otro o la otra más bien herramienta de calidad es el ciclo de Deming o por sus siglas PHVA. Esto es en inglés, traducido al español, es lo que vemos ahí en ese círculo, ¿verdad? Perdón, aquí está en español, disculpen. En español son las siglas, ¿verdad? De P es planificar, la H es hacer, la V es verificar y la A es actuar. Este también es una herramienta de calidad que se puede implementar básicamente para buscar siempre soluciones. De hecho, aquí abro un paréntesis. Si ustedes tienen una buena memoria y han hecho un repaso de la materia de este módulo, recordarán que en la semana 1, cuando yo les presentaba el resumen general de las herramientas que íbamos a cubrir, todas tenían en común algo y es que se utilizaban para buscar soluciones. Todas tienen ese en común. Y por eso, ¿verdad? Es que esta otra herramienta pues nos da como pautas 4 pasos o 4 procesos que se tienen que hacer en el orden específico de cómo aparecen las letras, o sea, primero planifico, después hago, después verifico y después actúo. Y en cada una de esas pautas voy a tener también que identificar o recaudar varios datos o informaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de planificar, tenemos que establecer objetivos, acciones, hay que identificar cuáles son los indicadores a utilizar, cuáles son los métodos que se pueden aplicar. Cuando estamos en la etapa de hacer, aquí es poner en práctica el plan y recopilar los indicadores. En la etapa de verificación, aquí se comparan los resultados de ejecución versus el plan para ver si es algo efectivo o no.
Y en la última etapa de actuar, ¿verdad? Se toman las acciones correctivas, se refuerzan los procesos y como esto es un ciclo, se vuelve a empezar otra vez con planificar. Lo que decía hace un rato, ¿verdad? En temas de calidad, nunca se llega a un punto en donde ya no haya nada que mejorar. Todo puede mejorarse siempre. Y por esto este ciclo, ¿verdad? Como tal, propone que una vez cubiertos los 4 pasos se puede volver a reiniciar el proceso. Otro elemento también que vamos a conocer como una herramienta de calidad es la estadística descriptiva. Ahora, el mismo nombre nos da, ¿verdad? Un ligero indicio de qué es esto. Cuando hablamos de descriptiva es que nos da un detalle bastante profundo, amplio, de una serie de elementos que se han observado en alguna situación. Ahora, cuando hablamos de estadística, siempre vamos a pensar en un resumen de datos que se van a originar a partir de algún fenómeno de estudio o a partir de alguna situación que se ha encontrado en la empresa durante un proceso, por ejemplo. Los datos pueden ser resumidos de forma numérica o gráfica y el objetivo es organizar y describir las características sobre un conjunto de datos con el propósito de facilitar su aplicación. Ahora, cuando hablamos de estadística descriptiva, generalmente vamos a terminar, luego de haber hecho una recolección de datos, de haber hecho una serie de cálculos, vamos a terminar graficando, o sea, representando esos datos que encontramos a través de gráficos. Generalmente aquí se utilizan algunas medidas de tendencia central, como son la media y la desviación estándar. Se pueden realizar gráficos como histogramas, pirámides poblacionales, gráficos circulares, entre otros. Nosotros vamos a centrarnos hoy específicamente en la parte de estratificación de gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos, ¿verdad? Son esa respuesta o esa herramienta que se puede desarrollar gracias a la estadística. Y los gráficos en sí, pues son una forma muy simple y eficiente de representar información. Un gráfico, dice ahí en la segunda línea, habla más que 1000 palabras. Si yo les pongo aquí en pantalla una prosa de texto, ¿verdad? Amplia, donde yo quiero describir alguna situación que se haya encontrado tal vez en una línea de producción, pues a veces le tomaría a uno un ratillo leer, ¿verdad? Mucha prosa, inclusive en algunos casos a veces hay que leer hasta 2 o 3 veces para entender bien la idea. Mientras que cuando usamos gráficos estadísticos, con simplemente dar un vistazo a esa representación gráfica, podemos hacernos un sinnúmero de apreciaciones y de conclusiones de forma mucho más certera que si fuera a través de una lectura de texto. Ahora bien, los gráficos estadísticos como tal, ¿verdad? Van a enseñarnos entonces el comportamiento de alguna característica o de alguna variable en una población. Vamos a ver un poquito más en detalle de esto. Los gráficos hay de muchos tipos, muchísimos. Aquí solamente estamos observando 3 de los más usados o de los más conocidos. Hay gráficos circulares, hay gráficos lineales y hay gráficos de columnas. En los de columnas hay una subclasificación que son los gráficos simples o los gráficos comparativos. Vamos a ver cómo es que se confecciona, por ejemplo, los gráficos circulares. Ahora, los gráficos circulares reciben varios nombres, dependiendo del lugar, ¿verdad? De la empresa, le van a llamar gráfico de pastel, otros le llamarán gráfico de tarta o de torta, gráfico de 360 grados o gráfico de pie, ¿verdad? Como de pie de manzana por ser redondo. En fin, hay muchos nombres que se le pueden dar, pero todos hacen alusión a esa forma geométrica redonda. Este tipo de gráfico se utiliza específicamente o especialmente para representar porcentajes y proporciones. El número de elementos
comparados dentro de un gráfico circular suele ser de más de 4, aunque esto no es una regla. Yo puedo hacer un gráfico para representar solamente 2 elementos, perfectamente lo puedo hacer, pero digamos que se le saca mayor provecho cuando son más de 4 datos a representar. Vamos a ir viendo cómo se construyen estos gráficos y algunos ejemplos. Vamos a ver, dice por acá, ¿verdad? Dentro de la construcción que el diagrama de sectores se construye dividiendo un círculo en sectores, cuyos vértices coinciden con el centro del círculo. Esto si lo hiciéramos a pie con lápiz, ¿verdad? Ahora, generalmente, pues vamos a dividir los 360 grados del círculo en partes proporcionales a los porcentajes correspondientes. Vamos a suponer un ejemplo donde se desean analizar cuáles son las principales actividades de entretenimiento de un grupo de personas. Entonces, ustedes ven, hay un cuadrito, ¿verdad? O sea, la recolección de los datos arrojó que tenemos 560 personas que prefieren ir al cine como una de sus actividades de entretenimiento favoritas. Hay 95 personas que prefieren escuchar radio, hay 210 que les gusta asistir al teatro y 650 que prefieren ver televisión. Entonces, con esos datos vamos a construir un gráfico circular. Ahí tenemos a la izquierda en pantalla, voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí a la izquierda tenemos los datos que acabo de leer. Simplemente le estamos agregando, ¿verdad?, una línea de un total para saber cuántas personas en total pues se les tomó en cuenta la opinión. En este caso son 1.515 personas. Luego vamos a sacar cuál es el valor porcentual o relativo de esa cantidad de personas. Ya ustedes están familiarizados con estos cálculos porque los vimos la semana antes de salir a Semana Santa. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el caso de lo que está en rojo a la derecha. Ahí tenemos 650 personas, vamos a dividirlo entre el total, que son 1.515, y el resultado lo multiplicamos por 100. De ahí es donde sale ese 42.90%. O sea, que en este total de personas encuestadas, un 42.90% de las personas prefiere ver televisión. Es el valor o la cifra más alta. En el caso de ir al cine, ¿cómo haríamos el cálculo? ¿Quién me quiere ayudar para que esto quede todavía más clarito? Voy a compartir aquí permítanme. Quiero compartir inclusive la calculadora para que alguien aquí me ayude a hacer el procedimiento. ¿Quién me ayuda, por favor, a averiguar cómo fue que logramos ese 36.96% en ir al cine? ¿Cuáles fueron los datos usados y cómo? Aquí me levantó la mano Katia, no, Melanie. Adelante, Melanie. Ajá. Ajá. Sí. Por 100. Ahí tenemos 36.96, igual que aparece en la tabla. Muchísimas gracias, compañera. Excelente. Entonces vemos que ya ahí tenemos los valores porcentuales, porque resulta y sucede que cuando hacemos un gráfico circular, generalmente el gráfico pues va a representar valores porcentuales. Ahora, no hemos terminado ahí. El tercer paso, que es el que tenemos en la parte de abajo, nos está generando una tercera columna que se llama grados. Grados. Entonces, ¿cómo vamos a sacar los grados? Ya dijimos que al ser una figura geométrica circular, pues esta representa 360 grados. Así que vamos a tomar, por ejemplo, voy a poner aquí la calculadora,
ese primer dato, los 42.90%, ¿verdad? Y voy a multiplicarlo por 360. 360, ay, perdón, 42.90%. 42.90. ¿Qué es esto? Déjenme cambiar la forma de la calculadora. Ahora sí. 42.90. Déjenme ver dónde está el por ciento. Se me perdió. Bueno, voy a hacerlo en notación decimal, que es lo mismo. 42.90% es lo mismo que yo dijera 0.4290. Ok, eso es lo mismo. Eso por 360, ahí está, 154.44, que es lo que tenemos en la pantalla. O sea, son los grados. Es decir, si yo tuviera que dibujar con una regla y con un compás el gráfico, hacerlo a mano, yo tendría que ubicar, ¿verdad?, la primera separación o división a 154.5 grados para ir haciendo la separación de las diferentes porciones dentro del gráfico. Veamos cómo hacemos o cómo fue que se realizó el cálculo del segundo. Serían entonces 36.96 por 360, ahí está 133.05, que redondeado sería 0.1, como se ve en pantalla. Entonces, básicamente, si nosotros tuviéramos que hacer el dibujo de un gráfico a mano, tendríamos que hacer estos 3 pasos para tener los datos y poder graficar. Sin embargo, hoy por hoy, gracias a Dios, pues tenemos, estas son las herramientas, ¿verdad?, que habría que utilizar para hacer un dibujo a mano. Hoy por hoy tenemos herramientas digitales, que nos permiten pues hacer eso con unos cuantos clics, ¿verdad? Por ejemplo, Excel, que es una herramienta fantástica para hacer gráficos. Él se encarga de hacerme todos estos cálculos de los grados y me hace las secciones o las separaciones que corresponden. Entonces, ahí en el gráfico, si ustedes ven, tenemos, ¿verdad?, como el elemento con mayor preferencia, ver televisión, que es la sección que está en azul. Luego, ir al cine es el segundo, la segunda actividad de entretenimiento de mayor preferencia, seguido de asistir al teatro y por último escuchar radio. Así que estos son, digamos que los pasos, repito, manuales a seguir para confeccionar un gráfico circular. Siempre dentro de esto es importantísimo que todos sepamos algo clave en los gráficos. Los gráficos tienen que tener título. El título me va a decir a mí qué es lo que se está representando ahí, porque un gráfico sin título es un gráfico mudo. Habría que empezar a inventar o a tratar de deducir qué es lo que representa el gráfico. El título me ubica. Entonces, por ejemplo, acá podríamos ponerle de título preferencia en actividades de entretenimiento. También debería de tener etiqueta. Las etiquetas, como lo ven, es ese valor porcentual que representa cada división en el gráfico. Y la leyenda, pues es ese detalle, en este caso a la derecha, donde me dice qué representa cada color. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, quiero hacer una pequeña demostración en Excel. Así que voy a abrir Excel. Claro, dígame. Adelante. Ajá.
Vamos a ver. Aquí, ajá. Me dice si lo está viendo en pantalla. Ajá. Sí. Ajá. Vamos a ver. Punto 44, yo lo puse en punto 5. Sí, debería de ser exacto, ¿verdad? Tal cual le da el resultado. Deberíamos más bien de haber usado, eso es un dedazo, entonces, de haber usado punto 4, no punto 5, porque de hecho hasta por regla de redondeo no debería de haber redondeado a 5, ¿verdad? Ah, espérense, me comí. No, estamos bien, sí. Pero es algo muy ligero, ¿verdad? Porque son milésimas. Y como les decía hace un momentito, aquí es como por un tema de conocimiento general, pero en la práctica usted en una empresa no se va a llevar una regla y a ponerse a dibujar en un papel un círculo para hacer el gráfico y buscar los grados. Generalmente lo que usamos es Excel, ¿verdad? Que es como una de las herramientas de mayor uso en la industria. Entonces, aprovechando eso, vamos a hacerlo por acá. Me confirman nada más si están viendo en pantalla la plantilla de Excel para no salirme. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver, voy a digitar aquí rápidamente la información que estamos viendo en el ejemplo. Actividad, cantidad de personas y tenemos ver televisión, ir al cine, asistir al teatro y escuchar música. Y en cantidad tenemos en ver televisión 650, 560, 210 y 95. Bien, voy a hacerlo en grande para que lo puedan observar bien. Y una cosita, chiquillos y chiquillas, que no les dije. Cuando nosotros recolectamos datos, de hecho me devuelvo un segundito acá. Generalmente cuando recolectamos los datos, que este es el cuadro original, uno los va recolectando sin saber dónde hay más datos y dónde hay menos. Siempre que hagamos un gráfico circular, se recomienda que después de tener los datos recolectados, los ordenemos de mayor a menor, como se observa ya aquí, ¿verdad? Que estamos colocando la actividad que tuvo más preferencia de primero y la que tuvo menos preferencia de último. Entonces acá, pues obviamente por un asunto de tiempo, yo estoy ya digitándolos en el orden que es. Pero si no estuvieran en orden, pues obviamente hay que hacer el proceso. Voy a desordenarlos una carrerita de forma aleatoria para que ustedes observen cómo se haría en Excel por aquello de los que tal vez no estén muy familiarizados con el Excel. Entonces, digamos aquí, vean que no tengo yo los datos ordenados. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a escoger toda la tabla donde están los datos. En la barra de herramientas de inicio, al final, voy a la opción que dice ordenar, escojo orden personalizado. Y aquí voy a decirle a Excel que me ordene por cantidad de personas y aquí escojo de mayor a menor. Entonces ella me lo ordena en esa idea. Ahora, para hacer los gráficos en Excel, que yo les decía, esto es una cosa bellísima y rapidísima, lo único que yo necesito es escoger los datos que quiero que se representen. Entonces voy a ir a la barra de herramientas de insertar y aquí aparecen los gráficos circulares, hay de diferentes estilos. Yo voy a escoger, por ejemplo, este, simplemente hago clic y vean, en cuestión de segundos, porque literalmente son segundos, ella me hizo el gráfico. Ella ya me hizo esos cálculos que yo les acabo de enseñar, ¿verdad? De forma manual, los hizo ella automáticamente. Y ya aquí lo que quedaría, perdón, es como darle ese toque, ¿verdad? O esos detalles que necesita el gráfico. Lo que les decía hace un momentito, el título del gráfico. Aquí podrían ser preferencias de actividades. Voy a ponerle recreativas para no devolverme. Recreativas.
¿Qué más le falta? Cuando yo marco el gráfico me aparece esta cruz a la derecha. Yo ahí puedo decirle qué quiero que me aparezcan. Quiero que me aparezcan las etiquetas. La leyenda, vean lo que aparece. La leyenda es esta representación de los colores para saber qué actividad está relacionada con cada uno. Yo inclusive puedo poner la ubicación, ¿verdad? De la leyenda, derecha, arriba, abajo. Voy a dejarla ahí a la derecha. Y en el tema de las etiquetas, también puedo escoger dónde quiero que me aparezcan los valores, ¿verdad? De cada una de las divisiones. Ahora, hay un detalle ahí. Vean que en este caso particular, a mí el gráfico que me creó Excel me le puso los números enteros. O sea, aparece 650, 95, 210 y 560. Aquí no me está apareciendo los valores porcentuales, que es lo ideal. Entonces, ¿qué hago? Simplemente, vean qué fácil. Hago clic en cualquier numerito, automáticamente se me genera aquí a la derecha esta barra de herramientas y simplemente le doy un check aquí donde dice porcentaje. Le voy a quitar valor para que no se duplique. O sea, con un clic ella me hizo el cálculo que hace un momentito hicimos a mano. Ya ella lo realiza pues de forma muy sencilla y fácil. Así que aquí tenemos, ¿verdad? Un vivo ejemplo de cómo hacer un pequeño gráfico circular. ¿Preguntas hasta acá? Ok, gracias. Vamos a ver otro tipo de gráfico, en este caso son los gráficos lineales. ¿Verdad? Como lo vemos en pantalla, nos muestra la forma en que cambia una variable con respecto a valores puntuales e intervalos de una segunda variable que generalmente es el tiempo. Y pues como su nombre lo dice, es una línea, ¿verdad? Que representa alguna condición o algún fenómeno en estudio. Vamos a ver también cómo se construyen. Ahora, para los gráficos lineales se requiere de variables discretas. Una variable discreta es una variable que no puede tomar algunos valores dentro de un mínimo conjunto numerable. Quiere decir que no acepta cualquier valor, únicamente aquellos que pertenecen al conjunto. Estas variables se dan de modo coherente, separaciones entre valores observables sucesivos. Dicho con más rigor, se determina una variable discreta como la variable que hay entre dos valores observables. Hay por lo menos un valor no observable. Bueno, vamos a ver acá los primeros, digamos que aspectos claves para los gráficos lineales. Generalmente tenemos un plano para graficar, que es esto que vemos en pantalla, que es un espacio generalmente cuadriculado, donde vamos a tener dos ejes, un eje X y un eje Y. Ambos ejes van a estar íntimamente relacionados. Resulta y sucede que cuando nosotros confeccionamos estos ejes, tenemos que tener presente que podríamos hacerlo de diferentes maneras. Vamos a ir viendo uno por uno lo que tenemos aquí en pantalla para que me entiendan, empezando con este primerito. Quiero que vean que tanto el eje X como el eje Y va de unidad en unidad, o sea, empiezan con 0, 1, 2, 3, 4 hasta 5. Repito, ambos están con el mismo formato. Pero veamos el que está a la derecha. En este caso no va de unidad en unidad, sino que va de 2 en 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ambos están igual. Veamos este otro. Este otro va de 10 en 10. 10, 20, 30, etc. Todo esto es aceptable y es posible. O sea, está bien que lo hagamos así. Veamos estos otros. También puede haber una combinación de los ejes, es decir, que hay un eje, por ejemplo, que va de 5 en 5, mientras que el otro va de 2 en 2. O el que está en el centro
Hay un eje que va de 10 en 10, mientras que el otro va de 5 en 5. O este otro, hay un eje que va de 2 en 2, mientras que el otro va de 1 en 1. Entonces, las mezclas son posibles, no hay ningún problema con eso, uno tiene que definirlo de acuerdo a sus intereses. Ahora, este es el plano de construcción y en este plano, ¿verdad? Vamos a tener obviamente el eje Y, que es el que vemos ahí en pantalla en forma vertical, y el eje X, que es el que está en la parte de abajo en forma horizontal. Generalmente, como vamos a tener estos dos ejes, cada dato va a relacionarse con, o va a tener su pareja o su par, llamémosle así. Vean, por ejemplo, a la derecha, donde yo tengo los elementos, ¿verdad? Que me dice que 1 va a ir con 2, que 4 va a ir con 3, que 6 va a ir con 4, que 8 va con 6, que 9 va con 8 y que 10 va con 9. Estos son datos al azar, ahorita no nos vamos a preocupar de qué son o qué representan, nada más estamos conociendo cómo es que se grafican. Entonces, si yo les digo a ustedes, bueno, ¿cómo tenemos que identificar en este plano el elemento A? El elemento A me dice que tenemos que unir el número 1, que sería el eje X, con la altura del número 2, que sería el eje Y. Y ahí trazamos un punto. A cada punto le vamos a poner la letra dependiendo de la relación que estamos aquí generando. Y vamos a verlo entonces, ahora sí, con un ejemplo un poquillo más práctico. Vamos a suponer que tenemos estos datos que son las ventas por mes de X sucursal. Entonces ahí tenemos los meses del año hasta octubre y tenemos la cantidad de ventas. Vean que no están ordenadas. Aquí no es necesario ordenarlas, porque si yo me pongo a ordenar las ventas de mayor a menor, estaría traspasando un orden lógico que es el tema de los meses, ¿verdad? Los meses tienen que respetarse pues en el orden que todos conocemos. Aquí no aplicaría ordenar valores de mayor a menor. Todo va a depender de la información que tengamos. Bien, tengo aquí el plano, ¿verdad? Para graficar, donde estoy colocando en el eje X, el de abajo, los meses del año que vamos a evaluar, que es de enero hasta octubre, y en el eje Y tenemos las ventas. Y si ustedes observan las ventas aquí, pues de forma intencional, estamos colocando los valores de 20 en 20, empezando desde 200. ¿Por qué desde 200? Me devuelvo acá a la tabla, porque si vemos los rangos de valores que tenemos ahí, pues van desde los 200 hasta los 300. Así que es un buen número para arrancar. Y lo hacemos entonces de 20 en 20. Bien, cuando ya tenemos los datos, simplemente vamos a tener que ir a ver en la tablita cómo es que se relaciona cada mes con su venta. Y aquí en pantalla, ¿cómo lo podemos observar, verdad? Estamos haciendo precisamente el dibujo de los puntos que me representan esa relación entre mes y venta. Y cuando ya tengo todos los puntos, simplemente los uno con una línea continua. Y aquí tendríamos entonces un gráfico lineal de ventas en el tiempo, como se observa aquí en pantalla. Yo a través de este gráfico podría decirles, bueno muchachos y muchachas, ¿qué podemos extraer de este gráfico? Podemos decir de forma muy rápida y sencilla que durante los primeros 3 meses del año, o sea, enero, febrero y marzo, las ventas estuvieron bastante bajas, pero que en abril hubo un apunte bastante significativo de ventas y que en adelante esto ha ido en crecimiento hasta llegar a octubre, donde hemos tenido la máxima cantidad de ventas registradas, por ejemplo, en el año. ¿Verdad? Esta sería de pronto una idea, repito, de cómo podríamos interpretar o analizar un gráfico como es este que es lineal.
Voy a detenerme aquí porque quiero hacerles la demostración en Excel. Así que permítame por favor un segundito. Me parece que esto de pronto pues les puede ayudar un poquito para los que, repito, tal vez no tienen como mucha conocimiento o tal vez no están muy familiarizados más bien con la herramienta. Entonces tenemos aquí los meses hasta octubre y en ventas 210, 205, 202, 245, 237, 290, 299, 345, 326 y 355. Ahora sí. Entonces, ¿qué hacemos para el gráfico lineal? Permítame darle un poquito de formato a esto. Ok, entonces marco la información, voy a insertar y aquí tenemos los gráficos lineales. Voy a marcar el primero y vean qué rápido me hizo Excel el gráfico. Y aquí simplemente pues lo que les decía, ¿verdad? Lo que me queda es darle como el poquito de detalle para que sea un gráfico más representativo. Estos serían ventas por mes. Y vamos a agregarle títulos de los ejes y también podemos agregar aquí etiquetas de los datos si queremos. Aquí los títulos serían del eje Y, serían ventas. Y en este otro serían meses. Y ahí tenemos, ¿verdad? Un gráfico lineal. Ahora, si yo quisiera, aquí también puedo cambiar, ¿verdad? La estructura de las ventas. Vean que aquí Excel me hizo de 50 en 50. Perfectamente yo podría modificar eso acá. Podría hacerlo, por ejemplo, de 25 en 25. Perfectamente podría hacerlo así. O si quiero hacerlo, qué sé yo, de 100 en 100, ¿verdad? O de 10 en 10, pero ya ahí me queda súper pegadillo todo. Son algunos tipsillos, ¿verdad? Que podemos hacer en Excel. Ok. ¿Dudas con el gráfico lineal? Con mucho gusto, que dicha que ahí les va quedando clarito. Perfecto. Vamos a ver ahora gráficos de columnas. Ahora, los gráficos de columnas, como lo vimos ahí como en la parte introductoria, decía que pueden ser simples o compuestos. Ahora, para hacer un gráfico de barras, podríamos perfectamente usarlo si quisiéramos representar tal vez el número de defectos por tipo de máquina, si quisiéramos representar cantidades vendidas por tipo de producto, si quisiéramos representar el número de devoluciones por cliente, la eficiencia por departamento, el número de órdenes por vendedor, etcétera, ¿verdad? Podemos usar un sinnúmero de situaciones que se ajustan bastante bien para representarlas en gráficos. Y como lo veníamos viendo, vamos a ver un casito de cómo podríamos utilizar un gráfico de barras. Este sería un gráfico simple de barras. Acá, por ejemplo, tenemos 4 departamentos con la cantidad de empleados que tiene cada departamento.
Aquí, por ejemplo, en este caso les pregunto, ¿en este caso sería factible hacer un orden de mayor a menor? ¿Quién me responde? Repito, en este ejemplo que tenemos en pantalla, sería factible hacer un ordenamiento de los datos de mayor a menor. No están ordenados todavía. Ahí hay un compañero que me dijo que sí. Ahora, ¿por qué sí es factible hacer un ordenamiento de datos? Recuerden que en el que vimos, en el de ventas, yo les dije que ahí no era muy factible hacer el ordenamiento porque eso implicaría cambiar el orden de los meses, ¿verdad? Entonces, los meses como tal, obviamente cumplen con un formato o con un orden cronológico universal que no deberíamos de cambiar. Pero en un caso como este, que son departamentos, da lo mismo, ¿verdad? Que yo ponga el departamento que tiene más empleados de primero y que ponga de último el que tiene menos, porque no afecta en nada, no es un criterio que dañe, digamos, algún orden o alguna estructura, digamos, que clave. Aquí podríamos hacer un ordenamiento perfectamente. Veamos acá. El plano, al igual que los anteriores, ¿verdad? Un plano con los dos ejes, el X y el Y. Y a la hora de representar el gráfico, vean que cada barrita o cada columna me va a representar un departamento diferente. Y cada departamento obviamente tiene una altura, llamémoslo así, dependiendo de la cantidad de empleados que tiene. Es importante que estas barras estén separadas una de otra, porque si estuvieran pegaditas se llamaría histograma, o sea, cambia el nombre del gráfico. Si las barras están pegadas es histograma, si están separadas es un gráfico de columnas. Bien, dicho esto, voy a hacer la representación en Excel. Permítanme un segundo para que vean qué sencillito que es. Entonces acá tenemos departamento y empleados. Y tenemos administrativo, ventas, producción y calidad. Tenemos 50, 40, 60 y 30. Okay. Y lo mismo, seleccionamos los datos, vamos a insertar y aquí tenemos los gráficos de columnas. Entonces, por ejemplo, voy a escoger aquí este formato y ella me refiero a Excel, ¿verdad? Yo le digo ella automáticamente me genera entonces la representación de cada una de las áreas o departamentos. Aquí voy a poner cantidad de empleados por departamento. Y vamos a agregar lo que ya hemos dicho, ahora los ejes. Podría ser que aplique aquí las etiquetas si quiero. Aquí son empleados y estos son departamentos. Ay. Bien, ahora aquí yo les digo, ¿verdad? Particularmente que cuando los datos a mí me permiten ordenarlos, prefiero que los ordenemos, ¿verdad? Entonces vean qué bonito que es Excel. Yo hice esta graficación con el orden de los datos originales, pero yo puedo decirle a Excel, ordenemos la tabla. Entonces vean que yo marco la tabla, me voy a inicio, al final, donde dice ordenar, orden personalizado. Le voy a decir que me ordene por la cantidad de empleados de mayor a menor.
aceptar y automáticamente me actualizó también el gráfico y ya me puso las barritas de la más alta a la más pequeña. Esta es la forma correcta de representar cuando los datos se prestan para ordenarlos, ¿verdad? Con la salvedad que ya hice, por ejemplo, si yo utilizara meses del año, si yo utilizo tal vez días de la semana, si yo tal vez utilizo, digamos, algún rango de edades, ¿verdad? En donde tal vez yo digo, bueno, vamos a ver un rango de edades de 10 a 15, luego de 15 a 20, luego de 20 a 25, o sea, ya hay un orden que yo no debería de modificar por un asunto, digamos, ¿cómo llamarlo? Tal vez de formato o un poco sí, de formato, llamémoslo así. Pero cuando no es el caso, lo ideal es ordenar. De hecho, yo no hice bueno, sí, yo les hice la salvedad, ¿verdad? Que aquí inclusive en el circular también la recomendación es que quede ordenadito de mayor a menor. Ok, entonces ese es el gráfico de barras o de columnas. Este es un gráfico de barras o columnas simple. Simple es porque es una barra por cada variable o por cada dato. Ahora, vamos a ver un gráfico de barras comparativo. En el comparativo tenemos más bien dos datos que se van a analizar por variable. Entonces vemos en este caso, tenemos ahí los departamentos, 4 departamentos, y tenemos la producción que ha hecho 2 turnos de trabajo en cada departamento. Aquí tenemos el plano, ¿verdad? Igual, con los ejes X y Y. Y vean que a cada turno de horario se le está poniendo un color diferente para representar cada barra. Entonces, las barras que están en color celeste, como en este caso, representan la producción del turno A, y las barras que están en naranja representan la producción del turno B. Esto es un gráfico comparativo. ¿Ok? Vamos a hacer la demostración acá en Excel. Nada más denme un segundito para tomar los datos. Ok. Ahí tenemos entonces los datitos y vean qué sencillo, la misma historia, marcamos los datos, vamos a insertar, aquí donde están los gráficos de barras, vean que en la parte de acá tenemos una simulación, ¿verdad? Del estilo de gráfico que son 2 barritas pegaditas, entonces son gráficos comparativos. Y vean qué sencillo, ella ya me hace, ¿verdad? Toda la demostración. Aquí perfectamente podríamos hacer un ordenamiento de datos porque no afecta en nada, ¿verdad? El orden de los departamentos, ni tampoco el orden de los turnos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ordenamiento, orden personalizado, voy a decirle que me ordene primero por el turno A de mayor a menor. Y aquí puedo agregar un nivel de ordenamiento y luego le digo que del turno B también de mayor a menor. Y ordenamos. Entonces ven que ella, ¿verdad? Me le dio como un orden un poquillo más interesante a las barras. Y yo puedo decir, bueno, me falta aquí lo del título. Sería producción por turno.
Voy a agregar los títulos de ejes. Puedo agregarle las etiquetas si quisiera. Y este sería producción. Eso es lo que me representa el eje Y. Ay, Dios mío. Permítanme. Que lo borren. Ay, no puede ser. Ahí está. Y acá serían departamentos. Y aquí también voy a cambiar la serie, porque ven que aquí me aparece serie. Y serie es que el color azul me representa el turno A, y la serie que dice 2 me representa el turno B. Entonces aquí yo los marco, voy aquí donde dice seleccionar datos, y aquí voy a marcar, tengo que hacerlo uno por uno. Aquí le voy a poner turno A, y aquí turno B. Aceptar, y ya ahí tenemos un gráfico, como dicen, como Dios manda, con sus títulos, con su información y todo lo requerido, ¿verdad? Para que sea pues bien representativo. Ahora, con este gráfico yo podría decir a grandes rasgos que el turno A parece tener la mayor producción, ¿verdad? En comparación con el turno B. Sin embargo, es interesante observar que ocurre lo contrario en el departamento de Orión, donde el turno B tuvo un mayor nivel de producción en comparación con el A, ¿verdad? O sea, son cosillas que podemos ir descifrando o extrayendo precisamente de estas gráficas. Porque yo siempre les digo a mis estudiantes, no es solo saber hacer un gráfico y que me quede bonito, es tener la capacidad de interpretar y analizar el gráfico. Porque el jefe el día de mañana me dice, hágame un gráfico o grafíqueme toda la información que usted acaba de recaudar. Pero el jefe también me va a decir, ¿y qué podemos concluir con esto que usted hizo? O sea, tenemos que tener entonces también esa facilidad para interpretar, para analizar, para describir lo que estamos observando en el gráfico. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? Ok, bien. Vamos aquí terminando con lo que son los histogramas. Los histogramas pues también son un tipo de gráfico y son barras, pero con la diferencia que dije hace un rato, es que las barras están pegaditas, como se ve en esa imagen que observan en pantalla. Ahora, estas barras simbolizan cómo se distribuye un conjunto de datos. Sirven para ver de forma rápida cómo se ha comportado una muestra basada en una variable numérica o cuantitativa. Permite identificar patrones, tendencias y valores atípicas en los datos, lo que facilita el análisis y la interpretación de la información estadística. Las barras siempre están unidas. Ahora, estas barras, ¿verdad? Tienen como estructura, pues el eje vertical, que me representa las frecuencias, o sea, las veces que se repiten los valores, un eje horizontal, donde se observan los valores concretos de la variable en estudio, y yo les voy a dejar a modo de reforzamiento, muchachos y muchachas, este link de YouTube donde les explicamos paso a paso la construcción de un histograma, porque el histograma sí es un poquillo más extenso, ¿verdad? En explicación, un poquillo más amplio. Y aquí obviamente yo prefiero pues que vean también a través de otra voz cómo es que se puede confeccionar este gráfico. Igualmente, el gráfico o más bien el histograma, perdón, es una herramienta bastante utilizada en temas de estadística. Nosotros hemos
He hecho algunos ejemplos muy similares en clases anteriores de lo que es el histograma, pero básicamente, vuelvo y repito, ¿verdad? Es muy, muy parecido a lo que ya conocemos. Y aquí les queda este link para que por favor lo consulten. Yo por aquí, déjenme ver si lo encuentro, una carrerita. Yo ya tengo aquí unos ejercicios hechos que me gustaría tal vez de pronto mostrarles de cómo se observan. Permítanme un momentito. Sí, por ejemplo, aquí tengo un ejemplito. Aquí este es, o sea, todos estos cálculos que vemos en esta tabla, ¿verdad? Representan una distribución de frecuencia. Con todos estos datos es que podemos confeccionar un histograma. Aquí lo que se está representando, por ejemplo, son la morosidad que tienen algunos clientes para lo que es el pago de alguna factura. Entonces aquí lo que nos está diciendo, para explicarles rápidamente, es que entre el rango de 1 a 11 días de morosidad tenemos a 6 clientes en esa condición. En el rango de 11 días a 21 días de morosidad tenemos a 4 clientes. De 21 a 31 días tenemos a 10 clientes y así sucesivamente. Con esta información nosotros podemos sacar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta pues no es nada más y nada menos que lo que hicimos hace un rato, que es sacar los porcentajes. La frecuencia absoluta es el conteo regular de los clientes en este caso, y la relativa sí es el porcentaje. Cuando yo tengo toda esta información, yo puedo hacer un gráfico como este que se llama histograma, donde las barras están unidas y cada una de estas barras me representa los rangos. Es decir, por ejemplo, esta primera barrita, como es así tan gordita, tan anchita, lo que me está representando es el rango que va de 1 a 11 días. La que sigue me representa de 11 a 21 días. Y tienen sus alturas. De hecho, si ustedes vean esta primera. Voy a ponerla en amarillo para que no se me pierdan. De 1 a 11 días dice que hay 6 personas. Entonces, esta primera barra, vean que llega hasta la altura de 6. Vean la siguiente. De 11 a 21 días son 4 personas. Esta segunda llega a una altura de 4. Entonces, básicamente, ¿verdad? Esta es otra herramienta utilizada. Aquí nosotros no vamos a ahondar mucho porque verdaderamente el tema de los histogramas es bastante amplio. No está, digamos, dentro del programa por cubrir a profundidad, pero sí les dejo ahí entonces el videíto como para que ustedes puedan ampliar un poquito el conocimiento. Bien, lo que nos queda por cubrir son los diagramas de dispersión y se ven como esto que está en pantalla. Aquí no se unen los puntos. De hecho, es una ¿cómo decirlo?, conglomeración de puntos, ¿verdad? Y la manera en las que nosotros vamos a observarlos en pantalla o en los gráficos van a tener una interpretación diferente. Cuando hablamos de gráficos de dispersión, vamos a entender que estos se utilizan para estudiar la posible dependencia que hay entre dos variables, características de calidad o causas de un problema seleccionado. Los gráficos de dispersión se usan para averiguar la intensidad de la relación entre dos variables numéricas. El eje X representa la variable independiente, mientras que el eje Y representa la variable dependiente. Aquí en este ejemplo, si vemos el eje X, que es el que está abajo, dice litros de tinta, y el eje Y, que es el que está a un costado, son el número de errores.
Estos son errores según la cantidad de tinta que se haya utilizado, ¿verdad?, en alguna impresión, por ejemplo, y se están relacionando. Vamos a ver aquí un poquito más en detalle. Cuando hacemos los gráficos de dispersión, podríamos encontrar alguna de estas formas y dependiendo de la forma que tenga, así es su interpretación. Por ejemplo, vamos a empezar ahí de izquierda a derecha, de la parte de arriba, por supuesto. En la primera vemos que los puntillos tienen una forma lineal, ¿verdad? Están como representados uno tras otro y con una inclinación hacia la izquierda. Esto se llama correlación negativa perfecta. El que sigue, los puntillos no están en línea o en fila, sino que están un poquillo dispersos, pero vean que están bastante cerca uno del otro y siempre manteniendo esta forma como llamémoslo así, como de línea, ¿verdad? Pero no junta. Esto se llama correlación negativa fuerte. La que sigue, los puntillos están mucho más distantes uno del otro, se le llama negativa débil. La que sigue, más bien ahí tenemos simplemente un montón de puntillos dispersos totalmente. Ahí no hay una estructura o una forma clara, sino que de forma desordenada están simplemente distribuidos a lo ancho de todo el plano gráfico. Eso se llama correlación nula. En las que tenemos abajo tenemos condiciones muy similares a las de arriba, pero la diferencia es que la inclinación es hacia la derecha. Entonces aquí se le llama positiva en lugar de negativa, que es como lo vemos arriba. Entonces ahí nos dice los valores de R, que es la correlación o la regresión, positivos, o sea los de abajo, indican una correlación positiva en la que los valores de ambas variables tienden a incrementarse juntos. Los valores negativos, los de arriba, indican una correlación negativa en la que los valores de una variable tienden a incrementarse mientras que los valores de la otra más bien descienden, o sea, disminuyen. Entonces, mucho va a depender del fenómeno que estemos analizando, pero si tienen una correlación negativa, entonces mientras uno aumenta, el otro disminuye. Si tienen una correlación positiva, ambos aumentan o ambos disminuyen, o sea, ambos tienen el mismo comportamiento. Aquí hay un pequeño ejemplo, ¿verdad?, de construcción. Aquí son ventas por trimestre. Y tenemos en la parte del eje X los trimestres y en la parte del eje Y las ventas. Aquí nos dice, supongamos que con estos datos la administración solicita que realicemos un pronóstico de las ventas esperadas para los próximos 4 trimestres, es decir, el número 13, 14, 15 y 16. O sea, son trimestres que aún no han llegado, que aún no han ocurrido. Lo que tenemos ahí es la información de los trimestres del 1 al 12, pero me están preguntando por un pronóstico, un futuro de trimestres 13, 14, 15 y 16. Entonces me dicen, para ello debemos averiguar la variable A y B de la ecuación de regresión. Veámoslo a continuación. Y aquí yo les estoy dejando calculadora, porque resulta y sucede, ¿verdad?, que con calculadoras como esto se logra. Hay que hacer los pasos en el orden que aparecen en pantalla para yo tener la información que necesito para hacer el pronóstico. Este es un temita, chiquillos, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero esto lo vimos ya en el módulo, si no me equivoco, en el módulo 4, no, perdón, módulo 3, si no me equivoco. Pero bueno, el punto acá es que para averiguar, ¿verdad?, la ecuación de regresión, yo tengo que usar la calculadora científica. Por ejemplo, presiono modo 3, luego escojo la alternativa 2, ingreso los datos. ¿Cuáles datos? Por ejemplo, los datos de este ejemplo, de esa tablita que está ahí, trimestre 1 con ventas 600 y así sucesivamente. En el paso 4,
Presiono la tecla AC, luego Shift 1, Reg, y tenemos ahí en la última pantallita de la calculadora, ¿verdad?, los datos de las variables. Ahora, estos datos son los que tenemos aquí en pantalla. O sea, los resultados de los cálculos anteriores son los que vemos en pantalla. Estos datos me permiten pronosticar lo que va a ocurrir con la información que ya pasó. Entonces, aquí lo que se hace simplemente es aplicar esa fórmula que está encerrada en un círculo, es una fórmula ya matemática, ¿verdad?, que se llama de regresión o ecuación de regresión. Y aquí simplemente sustituimos los valores de esa ecuación con los datos que obtuvimos en la calculadora. En la calculadora obtenemos el valor de R, que es de regresión, 96%. Tenemos el valor de A, que es 441,7, y el valor de B, que es 359,6. Entonces, yo sustituyo los valores en esa ecuación y obtengo estos datos que están en verde a la derecha. ¿Qué me están diciendo? Que con la información ya ocurrida del trimestre 1 hasta el trimestre 12, yo puedo pronosticar lo que va a pasar en el trimestre 13. Por ejemplo, en el 13 se pronostican ventas de 5.116,7. Para el trimestre 14, las ventas son de 5.476,4 y así sucesivamente. Con estos datos, entonces, yo voy a generar, ¿verdad?, el gráfico lineal, perdón, el gráfico de dispersión, y aquí tenemos, ¿verdad?, una conducta o una forma muy particular de estas relaciones entre ventas y trimestres. A ver si pusimos atención. ¿Quién me dice, por favor, cómo se llama este tipo de representación que me está generando el gráfico en pantalla? ¿Esto es positivo o esto es negativo? De acuerdo a lo que vimos hace un momentito. Ajá, correcto, esto es positivo. De hecho, veámoslo aquí, me voy a devolver. Aquí está. Entonces, si tenían una inclinación hacia la derecha, si los puntillos están muy pegaditos, es perfecta. Si están ligeramente cerca, es fuerte. Y si están muy dispersos, es débil. Entonces, ¿cómo podríamos llamarle a esto? ¿Es fuerte? ¿Es débil? ¿O es perfecto? ¿Cómo le llamaríamos a este gráfico, chiquillos? Ajá, ajá. Usted lo ve como débil, ok. Bueno, en este particular es fuerte, porque verdaderamente casi todos los puntillos están bastante cerca, número uno, de esa línea recta. No están tan separados. Si fuera débil, compañeros, tendrían que estar mucho más alejados. Me devuelvo acá para que vean la idea. Véanlo acá, ¿verdad? La primera, abajo, es la débil, están bastante distantes de esa línea recta. Lo que estamos observando en el ejemplo más bien es la condición del centro, ¿verdad?, que es una correlación positiva fuerte. No es perfecta, pero es fuerte. Ahora, lo que se busca, ojalá, es encontrar una correlación perfecta. Esto me diría que ambas variables tienen un comportamiento homólogo, o sea, igual. Entre más se separen, hay más diferencia en el comportamiento. Y pues en la industria lo que se espera es que sea igual. Aquí yo les estoy dando, ¿verdad?, un pequeño pantallazo de cómo podríamos
realizar la confección de un diagrama de dispersión en Excel. Ahí tenemos los mismos datos del ejemplo, o sea, en lugar de usar la calculadora, como aquí les estaba mostrando, en lugar de hacer estos pasos en calculadora, podemos hacerlos en Excel. Excel hace todos los cálculos en un par de clics. Simplemente tenemos los datos, los seleccionamos, vamos a la barra de herramientas de insertar, escogemos este tipo de gráfico que es el de dispersión, marcamos la primera alternativa y él automáticamente me grafica todo, ¿verdad? Ahora bien, resulta que el gráfico así en Excel no está terminado, todavía le falta un pasito y es este que vemos en pantalla. Cuando ya el gráfico está hecho, tenemos que ir a la barra de herramientas de diseño, como lo estoy ahí marcando en el círculo rojo en la parte de arriba. En diseño tenemos que escoger aquí a la izquierda esta alternativa que dice diseño rápido y hacemos clic en esta opción que está encerrada en un círculo. Cuando hacemos ese clic, chiquillos, el Excel me hace automáticamente los cálculos, estos cálculos que están en verde. Él me los hace automáticamente. Así que cuando llegamos a este punto, Excel me genera estos números o estos valores que están encima del gráfico, no sé si logran apreciarlos, que los encerré en un rojo. Esto yo no lo digité, eso lo escribe Excel automáticamente, o sea, me está generando la información del pronóstico. Déjenme ver un toquecito acá. Ok, me genera el pronóstico y tenemos un gráfico de dispersión terminado. Aquí yo les estoy dejando, ¿verdad? Este último dato que nos dice que el gráfico de dispersión se usa comúnmente para mostrar cómo dos variables se relacionan entre sí. De este modo permite estudiar las relaciones que existen entre dos factores, problemas o causas relacionadas con la calidad o un problema de calidad o su posible causa. Así que yo aquí tendría entonces a través de Excel, obviamente este gráfico está incompleto, el que ven en pantalla, porque no tiene ni los títulos correctos ni los títulos de ejes. Pero aquí estamos viendo más que todo como la parte de construcción, más que todo. Y con esto, el Excel me dibuja automáticamente esta línea recta punteada para yo poder tener un mejor panorama de si estamos frente a una correlación negativa o positiva, si es débil, si es perfecta o si es fuerte. ¿Verdad? Porque sin esa línea punteada recta es un poquillo, digamos, confuso entender cuál es la condición. Ok, ¿preguntas? Ajá. Sí. Ajá. Ahí. No es que él me dice que es negativa o positiva, él me dibuja el gráfico y con el conocimiento o con estas estructuras que yo les acabo de mostrar, con estas, entonces ya nosotros tenemos la posibilidad de decir si es negativa, si es positiva, si es perfecta, si es fuerte o si es débil. O sea, nosotros somos los que interpretamos y le vamos a decir o vamos a poder tener certeza de qué tipo de correlación hay. Excel nada más me grafica, me hace el dibujo, me traza la línea, me hace los cálculos, eso es todo lo que él hace. Ok. Ok, perfecto. Ahora, ven, no lo dije por ahí, cuando Excel me hace los cálculos con esos datos, vean que me genera esta R. Esa R es la de
La de, ay, se me fue, la de regresión. La de regresión y me está dando un 0.9332. Eso es como el nivel de confianza que tienen estos datos, porque vean que es un pronóstico. Cuando yo les digo a ustedes, y a mí me ha pasado mucho, cuando ahora en Semana Santa, ¿verdad? Que bueno, por lo menos donde yo vivo era un calor horroroso, la mayoría del país estuvo con lo mismo. Yo todos los días me metía a esas aplicaciones para ver lo del clima. Y resulta que por ahí un día me salió que es que el martes iba a llover. Y yo dije, qué maravilla, qué rico, ¿verdad? Que venga un aguacero. Eso fue un pronóstico. El aguacero nunca llegó, nunca cayó. Por lo menos en mi casa nunca llegó el agüita. A los pronósticos, ¿verdad? Son datos que se confeccionan con información previa, con experiencias, con datos que ya han ocurrido. Muchas veces el pronóstico logra convertirse en una realidad y otras veces el pronóstico no es exacto, pero tal vez sí se acerca mucho a la realidad. Entonces, cuando estamos hablando aquí de del nivel de confianza, estamos hablando de que estos datos son pronósticos. Se espera que se cumplan, se espera que sean así, pero habrá que esperar a que llegue el mes 13, por ejemplo, el trimestre número 13, para evidenciar si el cálculo se cumplió perfectamente o no, si estuvo cerca o si estuvo muy lejos de cumplirse. Porque en temas matemáticos y de cálculos, ¿verdad? Pues aunque la matemática es bastante perfecta, cuando hablamos de pronósticos, ahí no hay mucha, o sea, no hay certeza de un 100% de cumplimiento. Se trabajan con unos porcentajes bastante aceptables, en este caso ahora es un 93%, está bastante aceptable, pero no es un 100% de perfección. Entonces, cuando en este ejemplo que estábamos desarrollando acá, el jefe, ¿verdad? Hipotéticamente hablando, le dice al empleado, bueno, yo quiero que usted me diga, me pronostique cómo van a ser las ventas para los próximos 4 trimestres que faltan. Esos numeritos, si ustedes ven lo que está en verde, es muy alentador, ¿verdad? Pero yo estoy haciendo mi cálculo con respecto a la experiencia, porque si ustedes ven los datos reales, que es lo que está a la izquierda, ha habido un incremento. Cada trimestre ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Entonces el pronóstico tiene el mismo comportamiento, un crecimiento. Pero pueden pasar mil cosas que podrían afectar ese pronóstico y hacer que ocurra todo lo contrario. Hablando aquí de ventas, un caso hipotético. Puede ser que estamos en el mes 14, en el trimestre 14, perdón, y resulta que en ese mes, no sé, revienta una guerra civil. Hay mentiras que van a haber un crecimiento en ventas, pero ya son variables completamente atípicas, anormales, que vinieron y me botaron el pronóstico. Sin embargo, pues muchas empresas, ¿verdad?, trabajan con pronósticos. Es una forma bastante común de trabajar. En lugar de inventar, mejor uso un cálculo matemático que es mucho más certero que un invento, ¿verdad?, o una ocurrencia. Okay, ¿alguna otra preguntita? ¿Estamos claros y claras con todo, chiquillos? Ok, bueno, entonces vean, para hoy que cerramos este módulo, tenemos entonces por ahí ya listos, bueno, más bien ya lista el examen. Voy a proyectárselos un momentito. Entonces ahí en plataforma ya tenemos examen final disponible, como siempre lo hemos venido trabajando, una semana de tiempo como máximo para entregarlo. Vean que ahí dice fecha de entrega 8 de abril a las 12 mediodía, no más de eso, ¿verdad? A las 12 mediodía el enlace se cierra y ya no acepta respuestas, así que por favor, ojalá que nadie deje esto para el final. Hagámoslo con suficiente tiempo
Dios mediante, pues que todos podamos ganar este módulo. Bueno, ustedes puedan ganar este módulo para ir muchísimo más relajados al módulo 6, que es bastante sencillo, les adelanto. Y por supuesto, como siempre, cualquier cosita ahí pues me la hacen saber al correo. Sí los invito, ¿verdad? Que de pronto se den un repasito de este mismo video y también del video que les dejé por ahí acerca de los histogramas. Esto es pues información valiosa que sería importante que estemos ahí pues bien actualizados. ¿Alguna pregunta sobre el examen? Como siempre el examen evalúa, ¿verdad? Las 4 semanas. Siempre es de marcar con X. Sí, probablemente van a tener que hacer procedimientos como en papel, ¿verdad? Para que elijan la alternativa correcta. Con gusto. Ahí en el examencillo lo que van a venir son como las respuestas finales, pero obviamente ustedes van a tener que hacer los calculillos para poder elegir la respuesta adecuada. Katia, adelante, que tiene la mano levantada. No, no, no. Sí, nada más marcan con X, eso es todo. Con gusto. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces si estamos claritos con todo, sería todo por hoy. En los próximos minutos ya estaría disponible la grabación de la clase por si quieren consultarla nuevamente. Estamos siempre ahí en contacto, muchachos y muchachas. Desearles pues una feliz noche y nos vemos, si Dios lo permite, de hoy en 8 ya con el módulo 6, Dios mediante. Así que gracias a todos, buenas noches. Con gusto, hasta luego, buenas noches. Chao.